Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ¿juntos? Sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad, autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Tenemos una situación grave, hermanos, una situación que de alguna manera, en la desobediencia del ser humano, en la incredulidad, en la soberbia del ser humano, de alguna manera, al no sujetarse a la instrucción divina, lo único que está haciendo es que se está negando a disfrutes válidos, disfrutes permisivos, correctos que el matrimonio ofrece, y obviamente al negarse a esos disfrutes del matrimonio, tan lícitos, ¿verdad?, tan aceptados, tan respaldados por Dios, lo único que hace es caer en un lazo. Hablo de una mujer, hablo de un hombre, hablo de una generación de jóvenes que ya no se casan, que sencillamente dicen, no, pues nada más vamos a vivir juntos, nada más nos vamos a juntar, y no entienden que el matrimonio tiene uno de tantos beneficios que el eterno Dios que lo creó le ha regalado, le ha obsequiado, que es el placer sexual. Pero cuando el ser humano se niega a hacer uso de ese regalo donde se puede satisfacer legalmente sin incurrir en actos pecaminosos, en culpa, entonces él mismo, al negarse, va a tender un lazo a su propia vida para caer en deseos incorrectos. Fíjate, se niega a los deseos correctos, a satisfacerlos, a participar de los goces correctos del matrimonio, como la práctica sexual, la satisfacción sexual, pero al negarse solamente se enreda para caer en actos prohibidos que obviamente Dios condena y que van a ser cadenas en su vida. Tenemos que entender que la manera, el remedio que Dios le dio de alguna manera a esta propensión de deseos incorrectos, de inclinaciones incorrectas, es la mejor. Entiéndalo. Si usted es joven, si usted es de alguna manera alguien que aspira o alguien que batalla, o aún inclusive usted como mujer, como varón en su matrimonio, es de los que se niegan. Hay veces se piensa, no, pues ya está muy viejito, yo creo que ese ya no ha de tener deseos. No, hermano, o sea, quiero decirte que los deseos viven ahí, y aunque se manifiestan de maneras, algunas muy fuertes y algunas no tan fuertes en la vida del ser humano, mas sin embargo esos deseos son normales, es parte de lo que Dios puso. Y Él nos dice que el remedio contra ese tipo de práctica, dice ahí, por favor regrésate al verso 2, esa palabra es porneia, es una práctica, incurrir en una fornicación, en una práctica sexual fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Lea junto conmigo, por favor. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Ahí está el remedio para esas propensiones pecaminosas, para esos deseos devastadores. Quiero que entiendas esas cosas, entendamos esta verdad, hermanos, porque Dios es más sabio. Dios es sumamente sabio, y Pablo nos está informando que la satisfacción y el confort del matrimonio de alguna manera es algo autorizado por Dios,
Es la sabiduría de Dios prescrita para prevenir la fornicación. Pero tenemos que entender que la fornicación viene de la palabra porneia, y porneia tiene que ver con toda suerte, todo tipo de deseos, ¿sí?, ilícitos. Hablando en términos, gracias hermano, qué amable. Hablando en términos sexuales, la porneia tiene que ver con todo ello. Y hermanos, realmente nosotros tendríamos que estar muy atentos, porque de alguna manera, quiero leerte algunas estadísticas que de alguna manera se han estado sacando de manera pues fidedigna y seria. Fíjate nada más lo que dice aquí. Dice: creo que todos sabemos que el mundo se ha pornificado y que la internet ha hecho posible que todos accedan a un universo de contenido pornográfico. Sin embargo, muchas de las estadísticas que frecuentemente citamos están desactualizadas. Mientras más la tecnología cambia y una nueva generación se levanta, también el uso de la pornografía cambia. Dice: entre el 2016 y el 2017, dice, se vieron 4.600 millones de horas, se invirtieron 4.600 millones de horas viendo pornografía en solamente un sitio de la web. Escuche, ¿cuántas horas? El hombre que se rehúsa a hacer uso de la herramienta que Dios dio legalmente para prevenir la fornicación, ahora ha tendido un lazo y él mismo cae en actitudes prohibidas y condenadas por Dios. Hermano, ¿no vivimos en una generación donde los jóvenes ya no se quieren casar? ¿No estamos en una generación donde los mismos padres han aceptado eso? Yo pregunto, ¿unos 20 años atrás los padres estaban de acuerdo con eso? No, a ver, ven acá, desgraciado, a mi hija me le cumples, aunque hubiera metido, por así como se dice coloquialmente o burdamente, las patas, como dicen por ahí, pero el padre de familia hacía que se cumpliera. Es más, el padre honesto decía: no, me le cumples a esa muchacha, ¿cierto o no? Hermano, los tiempos han cambiado, y si tú quieres ser sano en la fe, si tú quieres realmente caminar agradando a Cristo, tienes que comprender que el remedio para esas inclinaciones, para esas propensiones sexuales sin freno, es el matrimonio. Entiéndelo. Tienes que entender que la sabiduría de Dios sobrepasa a cualquier inspiración carnal, terrenal, diabólica y caída. Dice, fíjate nada más lo que dice aquí. Eso es 524,000 años viendo pornografía, puesto de otra manera el tiempo equivalente a 17,000 vidas completas. Es ese mismo tiempo, dice, en ese mismo tiempo la gente vio 92 billones de videos pornográficos. Dice, por tanto, dice, hay tanta gente consumiendo tanta pornografía el día de hoy que es casi imposible medirlo. Sin embargo, ver cuánta pornografía se consume en solamente un sitio web nos ayuda a comprender que el problema es realmente epidémico. Si 11 años el niño promedio ha sido expuesto a contenido pornográfico sexualmente explícito, a la edad de 11 años a través de la web, alrededor del 93% de los varones y el 62% de las mujeres consumen pornografía a través de la internet durante su adolescencia. De la inmensa cantidad de los menores de 18 años que ven pornografía, regularmente el 22% de ellos son niños menores de 10 años. Ponga atención. El Espíritu Santo sabía el ataque tan certero que del mismo infierno iba a emanar para despedazar matrimonios, para despedazar la pureza de los niños, para hacer pedazos, hermanos, porque este no es un problema de los solteros. La gente puede decir, bueno, es que está soltero, es que está soltera. No, hermanos, hay veces los más cochinos son los casados. O sea, quiero que entienda que hay veces el hombre, el varón, que tiene la fuente donde puede sacar la bendición, es el que más enredado está en este tipo de prácticas.
cosa que no debería de ser, porque prácticamente tiene la solución en su casa. Pero él de alguna manera ha considerado que esto ya pues caducó, que esto ya no tiene de alguna manera atractivo. Hermanos, el Espíritu Santo es sabio y Él sabe que nosotros como cristianos, como peregrinos que vamos de paso y que estamos expuestos a este tipo de ataques demoníacos, tenemos que fortalecernos en estas verdades y tenemos que en convicción nosotros mismos darle ese puesto, ese lugar al matrimonio, ese valor, esa honra, y por otro lado promoverlo entre nuestros niños, entre nuestros adolescentes, entre los que de alguna manera nos rodean, para poder de alguna manera ayudarles. Fíjense lo que dice: los padres estarán actuando de una manera increíblemente negligente para con sus hijos si no toman los pasos adecuados para proteger a sus hijos de la pornografía. El 70% de los adolescentes y adultos jóvenes definen pornografía por su función y no por su forma. Es decir, que la pornografía no es definida como desnudez o presentaciones sexuales, sino más bien como cualquier cosa que tenga el propósito de producir excitación sexual. Hermanos, tenemos realmente un peligro en medio de nuestra sociedad, y Pablo, inspirado, está haciéndonos entender que en la convicción tendría que ser: cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio ¿qué? Marido. Esa es la solución. La Biblia dice: si alguno se está quemando, ¿qué debe de hacer? Cásese. Ese es el remedio. El remedio no es, hermano, ninguna otra salida excepto la que Dios ha establecido, y obviamente está hablando del matrimonio. Así es que, hermanos, si cada uno tiene su propia mujer y cada uno tiene su propio marido, entonces estamos confinados a nosotros mismos hacia nuestras parejas. ¿Sí me explico? O sea, yo le pertenezco a mi esposa me pertenece a mí. Yo no tengo autoridad sobre mi cuerpo, ella no tiene autoridad sobre el suyo. Yo soy quien tiene autoridad sobre el suyo, ella tiene autoridad sobre el mío. Y ese acto es lícito, es permitido, es bendecido por Dios en el matrimonio. ¿Cuántos estamos de acuerdo, hermanos? Entonces es importante considerar de alguna manera que necesitamos rendirnos a nuestra responsabilidad conyugal. Verso 3, por favor. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Es un deber, hermanos. Es una responsabilidad, no es opcional. Es un deber, es un mandamiento. Así como el no matarás, asimismo es el cumple tu deber conyugal. No sé si me explico. Cada uno de nosotros debe de entender que nuestro cónyuge tiene necesidades conyugales, necesidades afectivas, que tiene necesidades de descargar eso que naturalmente viene. Cada uno de nosotros tiene que comprender eso. Entonces, no es cuestión de si te duele la cintura, si te duele la cabeza, si trabajaste muchas horas este día, si te quedaste parado todo el día. Eso no tiene nada que ver, hermanos. Esto es un deber, ¿qué dice? Conyugal, es una responsabilidad. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender que la poligamia o tener varias mujeres es equivalente a adulterar, es equivalente a romper el pacto matrimonial. Tenemos que entender, violamos el pacto matrimonial. La familia se unió por un pacto, la familia se une por un contrato, y en ese contrato la pareja de alguna manera no es dueña de su propio cuerpo, sino su cónyuge. Es parte de lo que garantiza el contrato matrimonial. Primera de Corintios capítulo 7, verso 5. Dice así: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, pero para ocuparos sosegadamente en la oración juntos, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, si Aurelio se niega, Aurelio se está exponiendo a sí mismo a un peligro muy particular, y este peligro de alguna manera lo va a hacer pedazos, porque este deseo está más allá de las fuerzas de Aurelio. Aurelio no tiene don de continencia. No puede ser posible que alguien esté casado y que diga:
Ay, creo que me di cuenta que yo tengo don de continencia. O sea, eso no es creíble. O sea, quiero decirte que no, tú estás casado y no tienes don de continencia. Tú tienes una responsabilidad que cumplir. Entonces, pensar que tenemos la fuerza para soportar, hermano, la Biblia nos dice, leámoslo nuevamente: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. ¿Cuándo es cuando se nos permite separarnos? Solamente en un propósito espiritual. Pero después de que ese propósito se cumple, ¿qué dice? Entonces imagínate el que se va a Estados Unidos y deja a su mujer unos 5 años. Pobre mujer. Porque yo no creo que él se vaya a aguantar por allá. Esa es una realidad. Porque no tenemos dominio propio, hermanos. No tenemos en ese caso el don de continencia. No sé si me explico. Hermanos, el hombre es tan salvaje, tan perverso. Conozco uno que cada año se iba a Estados Unidos, pero se iba ya que había embarazado a su esposa. Y según él, nada más venía a cumplir su responsabilidad, dejar dinero y se iba. ¿Tú crees que es correcto? No, hermanos, el pacto matrimonial tiene que ver con estar unidos en uno. Porque tenemos una debilidad que es, no somos célibes, no tenemos ese don de continencia, y Satanás está rondando nuestras almas. ¿Se me explicó? Y al negarnos ese conforte, ese derecho lícito delante de Dios que ofrece el matrimonio, nos exponemos a deseos ilícitos que el diablo te va a poner delante de ti. ¿Sí me explico? Entonces, es de suma importancia entender el libro de Romanos capítulo 1, verso 26, que podamos comprender, hermanos amados, que el remedio de Dios es la prioridad para poder restringir, para poder darle una solución a esas inclinaciones sexuales. Pueden ser muy avivadas o menos avivadas, ¿verdad? Pero que están ahí en nuestras vidas. Romanos capítulo 1, verso 26. Usted me dice cuando lo tenga. Dice así: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Siguiente verso. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y ¿qué dice? Recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Quien de alguna manera no se preocupa por el honor de Dios, sencillamente terminará buscando el honor de los hombres. A ver si me explico. Honor a Dios significa honrarlo en lo que Él ha establecido. Y Él ha dicho que el matrimonio es el único lugar para que de alguna manera se puedan descargar esos sentimientos, esos deseos. Y Él ha dicho que la manera para prevenirnos de deseos impuros es el matrimonio. Pero cuando nosotros no buscamos, en el caso de este tipo de personas, habla de homosexualismo, habla de, en este caso, de lesbianismo, ellos no buscaron el honor de Dios, ellos buscaron honrar a los hombres. ¿Sí me explico? Y cuando ellos en su necedad buscan honrar a los hombres, entonces, mis hermanos amados, a través de un permiso de Dios, ellos son castigados al ser entregados en sus propios deseos, esclavos de sus propios deseos, al grado que ellos, Salmo 49, 20, nos dice la Escritura, dice Salmo, por favor, 49, verso 20, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Cuando el hombre se enfoca más en sus sentimientos, en su yo creo, en su yo pienso, en vamos a hacer del matrimonio ahora algo mixto, vamos a hacer ahora de un matrimonio un animal y un hombre, vamos a hacer del matrimonio ahora un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, solamente estamos viendo que él está buscando su honor y no el honor de Dios. Y es muy peligroso porque entonces viene, hermanos, a su vida un juicio tremendo. Isaías 19:4. Por tanto, mis amados hermanos, ustedes que son casados,
no se alejen de su responsabilidad, cumplan con su deber conyugal, ¿sí? No se ausenten, hermanos, ni dejen a sus esposas, estén con ellas, porque es muy lícito y muy sabio vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Capítulo 19, verso 4, y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué vemos? Que hay un juicio sobre estos egipcios y ellos son entregados a un tipo de espíritus. Regrésate a Romanos, por favor, si eres tan amable. Romanos capítulo 1, 26. Es un juicio muy particular, hermanos. Por esto Dios los entregó. ¿A dónde los entregó? Hagamos un alto. Los deseos sexuales son un regalo que Dios entregó, que Dios puso en el corazón de cada uno de los que forman un matrimonio. El deseo sexual es lícito. Cuando el joven o la joven tiene deseos sexuales no es pecaminoso, es normal. Somos seres humanos. El sexo no es un tabú en las Escrituras. El sexo es algo que Dios creó. Es de su propia invención. Y lo puso no como fuente, no como el eje principal del carro del matrimonio, pero como un regalo de tantos que ha unido o que ha dado al matrimonio. Entendamos eso. Pero cuando una persona de alguna manera se obstina por honrarse a sí mismo y no honra a Dios, entonces viene un castigo y dice que Dios los entregó, no dice que a deseos sexuales. ¿Qué dice ahí? Y una pasión es otra cosa, hermano. Una pasión ya es un deseo incontrolable. Y ese deseo incontrolable, hermano, ¿cómo puedes tú pensar que llevas a tu niño con un pediatra y a la hora de entrar, es un ejemplo, hermanos, a la hora de entrar a la oficina, al consultorio, el pediatra está detrás de su oficina, de su escritorio, y ahí con su pantalla ahí, y cuando entra apaga o cliquea o apaga, en ese caso reduce la pantalla, la ventana que tiene abierta, sí, a ver, ¿en qué le podemos servir? Y está revisando, ocultando, pero él tiene pasiones vergonzosas. ¿Cómo puedes tú pensar que de repente nuestros presidentes en el mundo entero están a favor prácticamente del movimiento gay, del movimiento lésbico, y que ellos mismos apoyan eso y que ellos mismos promueven eso? Y tú que dices, caray, ¿no habrán sido entregados a pasiones vergonzosas? ¿Será que los entregó Dios o no los entregó? Sí, porque ellos mismos de alguna manera no fueron humildes para entender que los deseos sexuales son muy naturales y que Dios no condena a nadie por tener deseos sexuales, pero que esos deseos sexuales se tienen que manejar de manera sabia. ¿Dónde, hermanos, se satisfacen? En el matrimonio. Por eso que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio ¿qué? No dice que tenga su mujer y 2, 3 amantes, ¿verdad que no dice eso? No dice que tenga su esposo y tenga otros hombres, no dice eso. Dice cada uno tenga su propia mujer y su propio marido. Esa es la solución. Y por si fuera poco, no se nieguen el uno al otro. Y nada de que yo me voy a satisfacer a mí mismo. No, tú eres el encargado de satisfacer a tu cónyuge y tu cónyuge te satisface a ti. No tienes ninguna autoridad sobre tu cuerpo. Entraste en un pacto y el pacto es que tú le hagas feliz y ella te haga feliz. ¿Estamos de acuerdo? Y dice él, y no te separes de tu mujer. Solamente por motivos espirituales, hermanos, cuando estamos en un proyecto, en un propósito de Dios, hermano, los deseos sexuales bajan. ¿Sí se han dado cuenta? Nos metemos en un ayuno, nos metemos de alguna manera a interceder. ¿Qué pasa con los deseos sexuales? Bajan y se regulan. Pero una vez que sales del proyecto, una vez que sales del propósito espiritual, vuelves a ser un hombre normal. Y para eso está el matrimonio. Para que tú no estés siendo enlazado en deseos impuros. ¿Sí me explico? Es muy importante entender esta verdad. Así es que, mis amados hermanos, vemos un castigo. Son entregados a pasiones vergonzosas. Y dice que sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Entonces ya empezamos a ver un castigo tremendo cuando vemos que las mujeres se unen a mujeres. Estás viendo solamente, cuando veas algo así, hermano, que te quede claro en tu corazón, no es normal.
Hay un poder demoníaco que se está moviendo en ese lugar. Cuando veas hombres con hombres besándose, cuando veas un presidente abogar por eso, lo más seguro que él mismo esté practicando esas pasiones, por eso es que él mismo las defiende y él mismo las promueve. ¿Sí me explico, hermanos? Es muy importante. Es tan tremendo que ellos cayeron en ese tipo de juicio, fueron entregados ahí como un juicio, como un testimonio, y vemos, hermanos, que entonces la pornografía vendría a ser prácticamente un deseo ilícito que está condenado por Dios. Lo que es el bestialismo, lo que es la masturbación, lo que es el lesbianismo, la homosexualidad y todo placer sexual fuera del lugar autorizado equivale a porneia, que es fornicación. Y entonces entendamos, sencillamente estamos queriendo ser más sabios que Dios. Pero no, hermanos, Dios es sabio y Él estableció una fuente de bendición llamada el matrimonio. ¿Sí me explico? Regresemos, por favor, nuevamente al texto. 1 Corintios capítulo 7, verso 2. ¿Cuántos damos gracias a Dios por nuestros matrimonios, hermanos? ¿Cuántos estamos de acuerdo que el matrimonio se debe de perpetuar, hermanos, mientras estemos aquí abajo en la tierra? Cuando lleguemos al cielo, ni uno se casará ni se dará en casamiento, porque ya no estará Satanás ahí, ya no estaremos de alguna manera confinados a un cuerpo débil como en el que nos encontramos ahora. Dice que seremos como los ángeles, es lo que dice la Escritura. Capítulo 7, verso 1. Pablo está diciendo en cuanto a las cosas que me escribiste, había una preocupación por parte del pastor de la iglesia de Corinto, y él escribe sobre los problemas que habría en el matrimonio. Y Pablo le dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, hablando de los que tienen don de continencia, pero él dice, pero a causa de un pecado llamado porneia, relación sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio, esta es la solución. Pablo dice, cada uno, ¿qué dice? Tenga su propia mujer, no habla en plural, ¿verdad? No, habla de que uno equivale a una mujer y una mujer equivale a un hombre, y cada una tenga su propio. Ahí está la solución. Más adelante, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y luego vuelve a enfatizar, hermanos, le dice al marido, cumple tu deber. Y luego a la mujer le dice, no tienes autoridad sobre tu cuerpo. Como que sabe que luego hay veces las mujeres se niegan. Y como que sabe que hay veces el hombre no cumple su deber. Cumple y se satisface él, pero no cumple para poder satisfacer a su mujer. No, hermanos, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que tú cumplas tu deber y que tú cumplas y satisfagas a tu mujer. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Hermanos, no es un tabú. Está en las Sagradas Escrituras. Estas cosas deben de ser entendidas cuáles son. ¿Sí me explico? Es muy importante. Y luego fíjate lo que dice, verso 5. ¿Por qué será que les pone aquí, no os neguéis el uno al otro? ¿Por qué? Porque suele ser el problema, hermanos. Si saben ustedes que muchos de los divorcios que se dan en nuestro país y en otros países, hermanos, alrededor del mundo, es precisamente por falta de cumplir con esta responsabilidad. Si saben que muchos de los adulterios no justificados que se dan es por este tipo de acto. ¿Sí lo saben? Si saben que mucha de la pornografía virtual que se da es por este tipo de necedades. ¿Sí lo saben? Hermanos, no incurramos en estas cosas. Es un mandamiento, tiene mucho peso. Y tú, si amas a tu esposa, no te niegues. Y esposa, si amas a tu esposo, no te niegues. Cumple tu deber conyugal, dice ahí, por favor, no os neguéis el uno al otro, a no ser por causa de algún tiempo de mutuo consentimiento, un común acuerdo. ¿Para qué? Estamos en común acuerdo, no es de que, mira, vamos a darnos un tiempo. O sea, no está diciendo, vamos a darnos un tiempo, ¿no? Vete con tu mamá un mes y yo me quedo por acá un mes. O sea, esas tonterías no está hablando aquí, hermanos, no está hablando de eso. Eso es muy común entre los carnales.
y es vergonzoso, pero he escuchado necios aún en la congregación, es que le dije que nos vamos a dar un tiempo. ¿Ah, sí? ¿Sí te vas a dar un tiempo? ¿Y de dónde sacas ese texto? ¿Dónde está? Aquí no existe ningún texto que diga que nos demos un tiempo. Aquí dice que nos debemos de perdonar, nos debemos de amar, que no nos debemos de separar, es lo que dice. Pero la gente malinterpreta las cosas. ¿Sí entendemos? Es el remedio en contra de la pornografía, en contra de la fornicación, en contra de toda inclinación incorrecta. Dice, no os neguéis el uno al otro, no sé, por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración. Y después, ¿qué dice? Entonces, ¿qué somos? Uno. Dice, ¿no sabéis? Dice que el hombre que se une a su mujer es una sola carne. ¿Y no saben que el que se une a una ramera es un solo cuerpo? Y el que se une al Señor es un espíritu. Hermanos, en el mundo espiritual hay reacciones que vienen de las decisiones que se toman en el mundo físico. Y en el mundo físico los deseos propulsan las decisiones. Y las decisiones, hermanos, van a traer de alguna manera consecuencias espirituales. 1 Corintios capítulo 6, verso 16. Pablo está hablando de lo que acontece en el mundo espiritual. Dice 6:16, ¿o no sabéis que el que se une, el que se junta, el que se mete con una ramera, con una persona que no es su esposa, con una mujer, un hombre que vende su cuerpo, dice, es un cuerpo? Y cuando habla del cuerpo, hermanos, está hablando de los deseos pasionales, pecaminosos, incontrolables. O sea, escucha, a ver, póngame atención. Dadme características de una ramera. ¿Es una mujer pura? Ok, es impura. Dadme características de una ramera. Se vende por dinero, no es un amor puro. ¿Qué más? Mentirosa. Amor de cabaret que no es sincero, decía el mismo de la santanera. ¿Qué más? Engañadora, traicionera, interesada, abusiva. Ok, fíjate todos los adjetivos que le estás poniendo, fíjate. Ese es el estado espiritual de una ramera, de una prostituta. Ahora, imagínate, ya está ahí la prostituta con todas esos demonios y esos malos hábitos y esas pasiones incontrolables. Hermano, la Biblia dice que la ramera es así, su proceder es así. Después de hacer sus maldades, se limpia la boca y dice, aquí no pasó nada. O sea, acaba de salir de estar con uno y de repente ve a otro, te estaba yo buscando, se acaba de dejar a uno, ¿cómo estaba buscando? Y el otro, ando de suerte. O sea, imagínate nada más. ¿Sí me explico? O sea, ve la gran maldad que hay en ella. Ahora, cuando llega otra persona y se enreda con ella, no es una maldad, es doble maldad. No sé si me explico. Es doble pasión, es doble lazo. ¿Cómo lo rompes? Junta a un Hitler con otro Hitler. Hermanos, si un Hitler mató 6 millones de judíos, ¿cuántos matarían los dos? 12 millones de judíos. Entonces te das cuenta que pecar, buscarle una salida a la inclinación sexual, escúcheme, al deseo sexual lícito. Escúcheme por favor, el deseo sexual es lícito. Dios fue el que creó el cuerpo del ser humano con deseos sexuales, porque Él ordenó que de alguna manera el matrimonio tuviera ese regalo, y por otro lado para procrear, que fuera agradable, que fuera atractivo. Entonces, cuando una mujer de alguna manera ya viene con grande maldad y juntas a dos, se vuelve doble maldad. Entonces por eso dice la Escritura, no sabéis, o por si no lo sabías, no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, juntos, es una ley espiritual, los dos serán. Y si en el matrimonio el que se une con su mujer, los dos serán una sola carne, en el mundo espiritual, hablando de la inmundicia, quien se une a la masturbación se amarra, y al rato no puede dejar eso.
Quien se une a la pornografía se amarra. Hermanos, literalmente hay gente que se ha ido a la bancarrota, que ha roto sus matrimonios, que no puede salir de esa situación. Y estamos hablando no de un problema de educación, no estamos hablando de un problema de cultura, no estamos hablando de un ignorante, estamos hablando inclusive de gente que tiene estudios, que tiene capacidad, y sin embargo, ¿qué es aquello tan fuerte que los ha amarrado que no pueden salir? Amén. Dios te quiere libertar de esas pasiones. Dios quiere romper las cadenas. Él quiere que tú sigas el camino que Él estableció. Para suplir esa necesidad, el matrimonio es la solución. ¿Sí me explicó? Pero no cualquier matrimonio. Dice la Escritura, vamos a Proverbios, por favor. Proverbios, capítulo 31, por favor. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Capítulo 31, verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, su valor sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Juntos? El corazón de su marido, ¿qué dice? El verso 12. Le da ella bien y no mal el día que le da su gasto. ¿Así dice? No, no dice así. O sea, con gasto o sin gasto. Si la sacan a comer su torta del domingo o no la sacan. Si le compran sus medias o no se las compran. Ella sencillamente, ¿qué le da a su marido? Todos los días de su vida. Ese es el remedio, hermanos. ¿Se me explicó? El remedio es el matrimonio. Hermanos, hay que reestructurar nuestros matrimonios. Hay que fortalecer nuestros matrimonios. Hay que quitar las intenciones incorrectas. Es que yo me casé porque estaba muy guapa, pero ahorita ya se le quitó lo guapa. Hermano, esa fue una intención incorrecta. Nosotros nos casamos con ellas porque queríamos ahuyentar su soledad. Y ellas nos dijeron, yo también quiero ahuyentar la tuya. Ah, ok, entonces hasta que la muerte nos separe. ¿Sí me explico? No es porque tenía todos los dientes tipo Colgate, ¿verdad? Con anuncio de Colgate, o porque de alguna manera tenía X virtud. No, es porque sencillamente quisimos unir nuestras vidas con ellas en un contrato. Amén. Y si tiene hijos o no tiene hijos, si sube de peso o no sube de peso, si le sale paño o no le sale paño, no importa, hermano, eso no es lo atractivo. Para nosotras son las más hermosas y no tenemos necesidad de voltear a otro lado. ¿Me explico, hermanos? Dios es sabio y Él escogió el matrimonio. Por tanto, hermano, si tú estás siendo tentado, considera cómo has estado tratando tu matrimonio. Si tú estás de alguna manera siendo oprimido, considera si tú mismo has valorado ese remedio que Dios te ha dado en tu propia casa. Considéralo, hermano, para que hoy mismo hagas las adecuaciones correctas y hoy mismo te regreses a valorar lo que ya tienes y a dejar de justificarte y decir, es que de veras, hermano, es que yo no sé, pero ¿para dónde volteo? Hermano, el problema no son las mujeres, el problema es tu corazón, que en tu corazón has formado de alguna manera conceptos fuera de la voluntad de Dios, fuera de la sabiduría de Dios. Hermanos, podemos caminar en victoria mientras vemos que el mundo entero, hermano, escúcheme, fíjese cuántos billones de videos pornográficos se ven, hermanos, en un solo sitio. Cuántas horas nuestros jóvenes o adolescentes están expuestos a ese tipo de grafías, hermanos. ¿Sí me explico? Satanás sabe perfectamente, hermanos, hacer su trabajo. No seamos más sabios que Dios. Dios es sabio y Él ha dicho que el matrimonio es el medio por el cual podemos escapar del lazo del cazador y poder tener, hermanos, una sexualidad sana y bendecida de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pongámonos sobre nuestros pies. Por eso y muchas cosas más, Dios es digno de gloria. Por eso y muchas cosas más, Dios sencillamente se lleva el 10. Porque, hermanos, Él tiene las respuestas para nuestras necesidades, obvio. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro creador. No necesitamos programitas del hacer pervertidos. Nosotros no necesitamos los consejos del pervertido sexual de la radio. Nosotros no necesitamos, hermanos, esas terapias que nuestros grandes estudiosos y esas metodologías que ellos han diseñado.
No necesitamos eso. Nosotros solo necesitamos el consejo de nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Es lo único que necesitamos, hermano, y quiero decirle, después que usted se comprometa con el consejo de su Creador, créame, va a caminar en victoria, en libertad y dándole honor al Señor. Tendrá todo mundo en contra de usted y la gente pensará que usted de alguna manera no le gustan las mujeres, que usted es raro, que usted es mojigata, que es anticuada. Usted sabrá una cosa: soy una criatura de Dios y fui adoptada por mi Padre. No necesito ir a beber agua del río de Egipto, del Nilo, cuando tengo en Jehová una fuente de agua de vida eterna. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Cierra tus ojos, hermano, vamos a terminar. ¿Es esto una realidad, hermanos, o es meramente, hermanos, alguna aseveración religiosa, hermanos? La frustración religiosa. Hermanos, esto es real. Y los que venimos del mundo sabemos de lo que ese video está hablando. Y entendamos, hermanos, Dios ha dado la respuesta en contra de todo ataque sexual, de toda inclinación pecaminosa. En ti está la responsabilidad de promover esta verdad, el disfrute y la bendición del confort, de los gozos del matrimonio, de los gozos lícitos que Dios ha establecido y permitido en el matrimonio. Al ser rechazado, hermano, solamente abre una puerta para deseos ilícitos. Y es por eso que hay tanto consumidor de pornografía. Es por eso que hay tanto muchacho fornicario, tanta joven embarazada. Escucha, hermano, y esto es real, como ministro te lo puedo decir. Muchos de los matrimonios de estos últimos tiempos se han destruido por adulterio emocional a través de la web. Hermanas, hermanos, el consejo de Dios es más sabio que cualquiera de las cosas que este mundo pudiera sugerir o que nosotros mismos pudiéramos argumentar. Si el matrimonio está dañado, es tiempo de regresar a casa y de pedir perdón y de poner todo lo que está de tu parte para que se restaure. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es tiempo de fortalecer nuestros matrimonios, es tiempo de entender y de arrepentirnos si en nuestro corazón hemos abierto una puerta, una salida para suplir esas necesidades que solo el matrimonio tiene para poderlas suplir. Hermanos, hoy es un día para limpiarnos. Fíjate, ni siquiera los ministros han estado a salvo de esos ataques infernales. Hermanos, ahora entendemos por qué iglesias de homosexuales, iglesias de lesbianas, por qué leyes que autorizan, que respaldan matrimonio del mismo sexo. Hermano, es una aberración. En Canadá han autorizado el matrimonio entre animales. Es una aberración, hermanos. Solamente ves un mundo castigado y entregado a su propia pasión. Una pasión sexual desenfrenada, mal enfocada. Deseo sexual mal enfocado. Hermanos, la iglesia tiene la solución. Entendemos que ellos se comporten como bestias, pero no la iglesia, hermanos. La iglesia tiene un Dios de cerca y no de lejos. Un Dios sabio, un Dios entendido, que no prohíbe la satisfacción sexual dentro del matrimonio. Al contrario, la promueve, porque Él mismo dice, no os neguéis los unos a los otros. Él mismo la respalda y la bendice. Cumpla con su deber conyugal. Hermanos, hoy es tiempo de limpiarnos.
Si no te limpias hoy, quizás mañana te tendremos que contar entre los que apostataron y fueron disciplinados por pecados sexuales. No juguemos con esto, hermanos. Satanás tiene muy bien ejercitada esta trampa. Y hermanos, no somos muchos fuertes. Querer resistirnos en lo que Dios, humanamente hablando, querer resistirnos en lo que Dios ha dado una solución, hermanos, solamente nos hace vulnerables. Es el matrimonio la solución contra inclinaciones incorrectas. Pero cuando el ser humano no obedece, entonces viene un castigo y el ser humano es entregado a su propia pasión, a su deseo que se convierte en pasión, y después esa pasión lo empieza a corromper y a degradar como bestia y a recibir la retribución justa debido a su extravío. Ojos cerrados, hermanos, ahí en tu lugar, háblale al Señor. No necesitas confesárselo a un hombre. El hombre no puede hacer nada por los hombres, pero tu Padre Celestial por algo te habla hoy. Por algo Él te marca estas cosas. Él tiene mucho cuidado de tu alma. Y Él ha visto a muchos caer en el desierto y nunca más volverse a levantar. Hermanos, hay que limpiarnos, hay que lavarnos, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Personas que viven en fornicación con personas que no son sus esposos, sus esposas, lo único que están haciendo es amarrarse, y el día que se quieran soltar no podrán, solamente se están metiendo en problemas. Prácticas homosexuales, prácticas lésbicas, prácticas bestiales, todo tipo de satisfacción sexual que no supla la mujer, que es la dueña del cuerpo del marido, que no supla el marido, que es el dueño del cuerpo de la mujer, caen en el rango de pecaminoso y no quedará impune. Bendito eres, Señor. Bendito sea tu nombre, porque nos has libertado, porque podemos caminar con confianza, porque podemos gritarle al mundo: soy libre, 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 en el nombre de Jesús. Porque podemos decir con convicción y con certeza: hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria. La Biblia dice que el hombre inicuo se aparte de sus pensamientos y el impío de sus caminos. Hay que renunciar al concepto que teníamos y entender que no es el concepto de Dios. Pedir perdón al Señor por tan grave hierro, quitarlo de nuestra mente y dejar que entre el concepto adecuado. El matrimonio es la solución, no es la masturbación. El matrimonio es la solución, no es la perversión sexual. Para esos deseos sexuales, el matrimonio es la solución, no es la pornografía. Que cada hombre tenga su propia mujer, que es equivalente a su mujer, y que cada mujer tenga su propio hombre, que es equivalente a su marido, y estos dos forman un matrimonio. Amén. Bendito eres, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, muchísimas gracias por lo que hoy nos has enseñado. Pido por favor, Señor amado, por los que están atados, Padre, rompe las cadenas, Señor, como lo has hecho con nosotros. Concédeles la libertad, Señor, para que puedan ver a las mujeres de manera tan natural como tú las creaste, Señor. Concede la libertad a las mujeres para ver al sexo opuesto de manera tan natural, Señor, con limpieza de corazón. Padre, no queremos que haya influencia demoníaca en nuestras casas. Líbranos, por favor. En el nombre precioso de Jesús, gracias te damos, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias. Amén.